Servicio Ejecutivo S.A. Cerolatitud.es. Volvemos a este espacio de diálogo abierto y gracias a ustedes por acompañarnos a través de la señal de Cero Latitud. Lo habíamos mencionado, esta mañana tenemos diálogo abierto junto al gobierno de la provincia de Pichincha y hablaremos sobre un tema importante que es el que tiene que ver también a la reactivación del turismo local. 10 territorios de Pichincha son declarados destinos de colores y para ello usted ya ve en pantalla a Roberto Carpio, quien es director de turismo de la prefectura de Pichincha, con quien estaremos hablando de estos temas. Estimado Roberto, bienvenido, buenos días, gracias por acompañarnos en Cero Latitud. Muy buenos días, qué gusto poder estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo muy afectuoso de parte de nuestra prefecta Paola Pavón a toda la radio audiencia de Cero Latitud. Una nota publicada en www.cerolatitud.es que usted ya la puede leer y compartir. La prefectura de Pichincha implementó el programa Pueblos Vivos de Pichincha, Destinos de Colores, que permite el impulso de fortalecimiento y consolidación de los territorios en proceso de desarrollo turístico de la provincia. Pacto, Pomasqui, Pintac-Yoa, Calacalí, Machachi, Aloasí, Pueyaro, Cangaua, El Quincha y Guayabamba son los territorios que luego de un proceso de evaluación han sido seleccionados para ser declarados como destinos de colores. Estimado Roberto, gracias por acompañarnos en Cero Latitud. Sin duda, la pandemia del COVID-19 ha afectado a diferentes sectores, uno de ellos justamente el turismo y en este caso el gobierno de la provincia de Pichincha, no solamente en el proceso de reactivación, sino dentro de sus competencias, ha propuesto este tema del que queremos conocer más en detalle. Roberto, si nos puede explicar, por favor, buenos días. Claro, con muchísimo gusto. En efecto, comentar brevemente que la prefectura de Pichincha, a través de la Dirección de Turismo, ha ido contribuyendo en el proceso de reactivación turística desde que se dio lastimosamente la pandemia en 3 programas. Un programa que tiene que ver justamente con la reactivación turística a través de varios proyectos, 5 proyectos que tienen que ver con la señalización de vida de los atractivos prioritarios de la provincia, la activación de rutas y senderos. Mil disculpas, estaba entrando una llamada telefónica. La activación de rutas y senderos en segundo lugar. Un tercer proyecto que tiene que ver con el fortalecimiento de capacidades para la resiliencia turística a través de nuestro sistema de calidad. 5 capacitaciones que tienen que ver con varios temas, ¿no? Protocolos de bioseguridad, primero también buenas prácticas de manufactura y manipulación de alimentos. En segundo lugar, también servicio de atención al cliente, guianza local, promoción y marketing turístico y finalmente una capacitación con certificación CETEC en lo que tiene que ver manipulación de alimentos en cuanto a cocina, ¿no? Cocina nacional, internacional, panadería y repostería. Un cuarto proyecto con reconocimiento de espacios seguros frente al COVID-19, establecimientos que cumplen con la normativa de bioseguridad, que han pasado verificaciones que hemos hecho en articulación con diferentes niveles de gobierno. Finalmente, un proyecto de promoción que a través de todos los medios y canales está generando material promocional de las parroquias y de los destinos, actividades y servicios. Eso, un primer programa. Un segundo programa muy interesante, muy potente, Pichincha al aire libre, que lo que ha permitido es que podamos poner de manifiesto justamente el potencial en cuanto a rutas turísticas abiertas para hacer actividades como senderismo, como montañismo, como ciclismo. Estas rutas están ya habilitadas, estamos en un proceso de equipamiento durante este y el próximo año para señalizarlas debidamente. Y lo interesante de esto es que además de estar en medio de la naturaleza, que son ecorutas y ecopaseos, incorporamos justamente las asociaciones de turismo comunitario, quienes son los encargados de prestar y comercializar los servicios, es decir, alimentación, guianza, etc. De esta manera, atendemos al territorio, facilitamos la comercialización de productos de economía popular y solidaria, vamos dinamizando el territorio, pero a su vez vamos promocionando las rutas con grupos organizados de ciclistas, de montañistas, de senderistas
grupos en general que quieren acceder, digamos, a este tipo de actividades de turismo, de aventura, de montaña y de naturaleza. Estimado Y Roberto, finalmente, el tercer programa. Hay dos líneas de acción que quisiera diferenciar. Primero, aquellas que están bajo la tutela del gobierno de provincia, como la ciudad mitad del mundo, que son empresas turísticas y que por cierto generaron toda una serie de alianza muy, muy interesante. Y la otra que viene desarrollándose con la comunidad. Ustedes trabajan a la par en estos dos componentes dentro del gobierno de la provincia de Pichincha. Bueno, sí, nosotros tenemos tres atractivos provinciales muy, muy importantes, ¿no? Ciudad Mitad del Mundo es un sitio que le corresponde a la provincia de Pichincha, es un atractivo que se administra bajo la figura de una empresa pública. Tenemos también a el Parque Arqueológico Cochasquí en Pedro Moncayo, en la parroquia de Tocachi, y al Parque Recreacional y Bosque Protector de Jerusalén en la parroquia de Machinguí, también en Pedro Moncayo. Estos atractivos siempre están siendo activados a través de una estrategia que se generó con la mitad del mundo que se denomina el mundo de la mitad del mundo. El mundo de la mitad del mundo adicional trabaja con otros espacios como el vivero de San Antonio, como el Centro de Turismo Comunitario de Yunguilla, como Fundación Museo Casa Guayasamín, y se siguen incorporando algunos establecimientos y empresas privadas que quieren ir fortaleciendo un clúster comercial de atractivos turísticos de alta calidad en la provincia, ¿no? Estamos trabajando ya con algunos establecimientos como Museo del Agave, de Pomasqui. Esperamos también muy pronto que Cotopaxipungo en Gumipamba, en el cantón Rumiñahui, se pueda articular esta estrategia y vamos ampliando, digamos, los mecanismos de comercialización de los productos y de los servicios. Pero en cuanto a destinos, sí quería comentar nuestro proyecto principal, nuestro programa emblemático que se denomina Destinos de Colores. Destinos de Colores lo que busca es, como decías bien justamente hace un momento, fortalecer, desarrollar y consolidar destinos que no son consolidados. Es decir, parroquias que tienen el potencial por, digamos, varios criterios que hemos analizado, como por ejemplo, conectividad, tener un valor monumental, un valor inmaterial, un valor material y también por planta turística que les determina que tienen mucho potencial y en ese sentido ese potencial lo queremos canalizar de manera articulada con las juntas parroquiales, con las cámaras provinciales o cantonales de turismo, quiero decir, y queremos desarrollar justamente actividades turísticas en esos espacios para ir diversificando la oferta de turismo que tenemos. Tenemos una parroquia maravillosa que ha sido ya consolidada durante muchísimos años, durante los últimos años al menos, ha logrado posicionarse no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, que es Mindo, ¿no? Con una gran oferta. Y con Mindo pues trabajaremos siempre en temas de promoción. Pero además de Mindo hay otros espacios que tienen la provincia, que tienen muchísimo potencial, porque tienen una gran cantidad de manifestaciones culturales de sitios naturales y en ese sentido justamente hemos hecho los estudios para identificar estos 10 territorios de la provincia. Territorios como Pacto, en donde prima el tema de naturaleza, el tema de avistamiento de especies, y que está dentro de la Reserva de Biosfera Chocó Andino, una reserva que es emblemática para la provincia porque es la primera que tiene y es la segunda denominación que obtenemos de la UNESCO a nivel provincial. La primera, evidentemente, la Declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad por contener Quito, pero también tenemos esta declaratoria como patrimonio de la humanidad por ser una reserva de biosfera. En segundo lugar, tenemos parroquias como Calacalí, para no irme muy lejos, en donde el acervo cultural, con muchos artistas como Carlota Jaramillo, por poner un ejemplo, la dama del pasillo ecuatoriano, son parte todavía de la cotidianidad de la parroquia, ¿no? Tenemos Pomasqui, donde existe también una gran cantidad de artistas que se dedican al baile, a la danza folclórica, a la música, a la generación de artesanías, un destino también bastante interesante para poder promocionar. Si nos vamos un poquito más al sur de la provincia, tenemos la parroquia de Zoa, en donde está nuestro emblemático volcán Pichincha, ¿no? Las cumbres del Pichincha se acceden justamente desde Zoa, pero además una gran cantidad de productos turísticos
en descenso por la cordillera occidental hacia el bosque protector Mindo-Nambido, hacia la zona justamente del Chocó andino. En el sur de la provincia, Aloasí y Machachi, si bien Machachi es una parroquia urbana, al otro lado de la Panamericana se encuentra ya Aloasí, entonces hemos trabajado ahí en coordinación con el municipio y con la junta parroquial para generar un producto potente y contundente que unifique justamente estos dos territorios en donde sobresale no únicamente la identidad del Chagra, sino también ese producto que es la Avenida de los Volcanes, ¿no? Un producto riquísimo que tenemos en la provincia. Al otro lado, en el lado oriental, la parroquia de Pintac, no solo con acceso a espacios naturales como el Parque Nacional, el último Parque Nacional que tuvimos declarado, que es el Parque Nacional Antizana, sino también algunas de las lagunas, como Las Secas, Mica, cascadas, gran cantidad, y también una identidad cultural que gira en torno a los pinguzos, a los tambores, al cóndor, al toro bravo. Yéndonos un poco más al norte de la provincia está Cangagua, en el caso de Cantón Cayambe, en donde se encuentran el complejo monumental de Pambamarca, es realmente un complejo arqueológico gigantesco, con muchísimos pucarás, y también la zona de Quitoloma, ¿no? Un mirador espectacular, estratégico, en donde también se encuentra mucha arqueología y con la identidad del pueblo Cayambe, pues que es la que resalta. Dos territorios entre Pinta y Cangagua que los estaba dejando, que son Guayabamba y el Quinche. Guayabamba sin duda es un espacio de muchísima calidad en cuanto a servicios gastronómicos y que tiene mucho potencial para hacer turismo más allá de atractivos tan bien posicionados como el zoológico, por ejemplo. Y el Quinche, pues con una identidad cultural y religiosa muy, muy fuerte, pero además con espacios de naturaleza que queremos destacar y que queremos visibilizar. Finalmente, en el caso de las parroquias norcentrales del Distrito Metropolitano de Quito, lo que se conoce como la Ruta Escondida, tenemos nuestra bellísima Puédaro, que es una parroquia agroproductiva en donde podemos disfrutar de sabores deliciosos y que además de ser innovadores y muy creativos, también ya son tradicionales. Por ejemplo, la espumilla de chilmoya, tenemos el pan de camote, el pan de mandarina, los vinos de mandarina, y además es el acceso justamente al resto de parroquias de la Ruta Escondida, como Atahualpa, como Minas, como Perucho, como Chávez Pamba, donde el agroturismo es justamente el mayor potencial que se tiene. Entonces, como vemos, estas 10 parroquias tienen una diversidad, todas entre ellas son diferentes, ninguna compite con otra, y todas muestran una parte de la identidad cultural, de la riqueza y de la biodiversidad que tiene nuestra maravillosa provincia de Pichincha. Esta mañana junto a Roberto Carpio, director de turismo de la prefectura de Pichincha, y en diálogo abierto, conociendo acerca del programa que lleva adelante el gobierno de la provincia de Pichincha, Pueblos Vivos, Destinos de Colores, que a propósito tiene 10 destinos ya asignados y Roberto nos estaba comentando acerca de ellos. Hablando del tema de Guayabamba, por ejemplo, interesante porque la parroquia de Guayabamba, que normalmente se consideraba una parroquia de paso, muy conocido por el tema de su gastronomía y su producción en frutales y en otros tipos de producciones también. Sin embargo, se ha ido trabajando en una vocación turística de la parroquia, fortaleciendo el tema de tener esa vocación turística. Cuenta con complejos, con lugares de estadía, pero es una apuesta a la que incluso de cerca hemos visto que el gobierno de la parroquia de Guayabamba, que además es sede de los encuentros parroquiales que están aplazados por esto de la pandemia, ha venido trabajando. 54 parroquias rurales en Pichincha, 33 en el Distrito Metropolitano de Quito, hablando solo de territorios rurales. Estos 10 primeros destinos de colores, que ustedes lo denominan así, ¿implementarán otros? ¿Y cómo fueron designados estos que nos acabas de mencionar, estimado Roberto? Bueno, en efecto son 53 parroquias a nivel provincial, 33 corresponden al Distrito Metropolitano y 20 al resto de cantones, ¿no? A los 7, bueno, a los 5 cantones restantes, puesto que Puerto Quito y Pedro Vicente no tienen parroquias rurales. Sí, en efecto se hicieron estudios que nos determinaron justamente
en base a los criterios que yo comentaba hace un momento, 15 indicadores que dan una valoración. Sobre esta valoración es que se seleccionan las parroquias que mayores potencialidades tienen para poder desarrollar la actividad turística. Esto creyendo no únicamente que la provincia tiene el potencial, sino que es importante que desarrollemos actividades económicas sostenibles y que nos permitan justamente mejorar la calidad de vida y mejorar los niveles de ingresos y los medios de vida de nuestra ciudadanía. Turismo es una actividad que aglutina muchas otras actividades económicas, ¿no? Y lo voy a aterrizar tan simplemente como si existe turismo en una parroquia, está activada la panadería porque los establecimientos de alojamiento necesitan pan para los desayunos de los comensales y de los turistas, están activados evidentemente los hoteles, están activados los restaurantes, están activadas las tiendas de los barrios porque son quienes proveen de los insumos de estos establecimientos, se activan las farmacias porque siempre va a haber necesidad de comprar un repelente, de comprar un protector solar, de comprar insumos para el aseo personal, por ejemplo, por parte de los turistas. Se activan las ferreterías porque los establecimientos necesitan dar mantenimiento justamente a sus espacios físicos. Y entonces, esto aglutina todo, ¿no? Sin contar el transporte, sin contar la generación de plazas de trabajo por la guianza local, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, la prefecta ha decidido apostar justamente al fortalecimiento y al fomento del turismo para ir generando estos espacios que nos permitan mejorar nuestras condiciones como provincia. Sí, estos territorios están en proceso, con algunos de ellos comenzamos desde el 2019 un pilotaje que nos ha permitido ir ya señalizando, ir generando las capacitaciones, ir generando rutas para poder comercializar productos y servicios, como las de Pichincha al aire libre, ¿no? Rutas para deportes, para naturaleza y para aventura. Este proceso va a continuar hasta que la administración concluya en su primer término. También hay que decir que no estamos excluyendo al resto de parroquias, más bien al contrario, mientras vamos avanzando con este proceso y vamos haciendo la entrega de las denominaciones, que no es simplemente una denominación y salimos del territorio y lo dejamos a su deriva, sino más bien que continuaremos trabajando con estos territorios para que realmente se puedan consolidar, pues paralelamente iremos identificando parroquias que al ver que se activa la actividad económica a través del turismo, vayan a querer desarrollarlo también y evidentemente que cuenten con los requerimientos mínimos, ¿no? Como yo decía, conectividad, planta turística, valor material, valor inmaterial y valor monumental, que son los criterios con los indicadores que hemos utilizado para la selección. No ha sido una selección a dedo ni al azar, sino más bien con estudios, con criterios técnicos para realmente tener un impacto positivo, porque esto es política pública, no es necesariamente solo una denominación o solo un evento de declaratoria. Estimado Roberto, para el trabajo de socialización y fortalecimiento, hoy fortalecimiento de este programa, mencionabas, se están trabajando con los gobiernos parroquiales y también con los colectivos. ¿Qué pasa si en aquellos quienes nos están mirando están interesados en ser parte de este programa? ¿Es necesario se trabaje con organizaciones colectivas o colectivos organizados o solo se lo está haciendo con los gobiernos parroquiales? No, de hecho, nosotros generamos un comité de gestión en cada una de las parroquias con las que estamos trabajando. Este comité de gestión es una organización de representantes de los diferentes subsectores del turismo a nivel interno. Por poner un ejemplo, en el caso de Pomaski se generó un comité de gestión sectorial con 5 actores: representantes de alojamientos, representantes de alimentos y bebidas, representantes de espacios de entretenimiento, representantes de agencias de viaje y representantes de museos, ¿no? Tenemos 5 representantes a los que se suma un representante de la Junta Parroquial y un representante del gobierno de la provincia para mantener justamente este comité de gestión, que lo que permite es que se asiente la política pública, tanto de la prefectura, tanto de la Junta Parroquial en territorio. Siendo nosotros instituciones públicas, lo único que hacemos es empujar la camioneta, pero es el sector turístico local el que tiene que manejarla y sostenerla para que estos proyectos duren a largo plazo, duren a mediano plazo y se pueda desarrollar y consolidar realmente la actividad turística. Entonces participamos
con la sociedad civil organizada. Si hay alguien que está Justamente, dentro de estas parroquias, estimado Roberto, mencionabas el trabajo organizado que se realiza en territorio. ¿Ayuda más que los grupos estén organizados? Mencionabas representantes de lugares, de museos, de complejos turísticos. ¿Ayuda más que las parroquias o los territorios asignados o que estén buscando esta designación estén organizados previamente o ustedes lo organizan desde la base? bueno, esto, por ejemplo, es una consideración para avanzar como una parroquia de las que están seleccionadas. Si existe organización, la puntuación de la parroquia va a ser evidentemente más alta. Si no existe organización, es un proceso en que nosotros como prefectura entramos a generar siempre y cuando haya la voluntad de organizarse de la población. Pero evidentemente eso implica un retraso en el proceso o, en todo caso, que el proceso sea un poco más largo. Importante que estén organizados porque son, digamos, son los miembros del comité de gestión los canales mediante los cuales nosotros llegamos a toda la organización. Pero, insisto, si es que existen grupos que no están organizados, nosotros como prefectura, tanto a través de la Dirección de Economía Popular y Solidaria, tanto a través de la Dirección de Turismo, tenemos la competencia y la responsabilidad de ir fortaleciendo, apoyando y acompañando el proceso de asociatividad. En el caso de turismo, tenemos 39 asociaciones de turismo comunitario que se han venido formando a lo largo del tiempo con el acompañamiento de la Prefectura de Pichincha. Este año estamos generando 3 nuevas asociaciones de turismo comunitario, una justamente en Guadabamba, otra que está en Calacalí y otra que está en Pintac, ¿no? Tenemos 3 asociaciones con las que estamos ampliando nuestra base de turismo comunitario, que son justamente asociaciones que son miembros del comité de gestión de cada uno de los destinos de colores en estos 3 casos, ¿no? Calacalí, Pintac y Guadabamba. Finalmente, estimado Roberto, y gracias por la información tan amplia con la que hoy compartimos. En territorio queremos ver cómo este proceso va ayudando a fortalecer los territorios y, claro, la vocación turística de cada uno de los lugares de la provincia de Pichincha. Finalmente decía, ya haciendo práctico esto hacia el turismo que se quiere captar, ¿cuándo perciben tener un hecho cualitativo y cuantitativo de lo que se está haciendo? Por ejemplo, hoy que estamos en pandemia, muchas personas tienen de pronto temor, aunque claro, la vacunación ha cambiado las cosas, sin embargo, tienen temor de que no sean lugares seguros o simplemente en el tema de servicio. ¿Cuándo ustedes tienen esos niveles o índices de calidad que les permitan ir dando seguimiento al programa? Bueno, como yo les decía hace un momento, hemos trabajado fuertemente en capacitaciones con certificación académica en protocolos de bioseguridad, en buenas prácticas de manufactura, en servicio de atención al cliente. Y hemos dado el reconocimiento a más de 275 establecimientos a nivel provincial que cumplen justamente con los protocolos de bioseguridad, que no son protocolos de la prefectura, son los protocolos del Ministerio de Turismo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, vamos avanzando ya en términos cuantitativos y en términos cualitativos, justamente se evidencia el incremento de la demanda de los productos y servicios en estos establecimientos. Lastimosamente, hay una debilidad en el sector turístico a nivel nacional, no únicamente a nivel provincial, y es que no existen suficientes mecanismos para poder cuantificar. Y en ese sentido, nuestra empresa pública Ciudad Mitad del Mundo, en articulación con la Universidad Central del Ecuador, con la Universidad Tecnológica Equinoccial, está trabajando justamente en desarrollar un observatorio turístico de la provincia de Pichincha que nos permita acceder a información de primera mano para mejorar la política pública y para evaluar también la política pública. Gracias mil, estimado Roberto. Muy interesante la propuesta en la que está trabajando el gobierno de la provincia de Pichincha, en cabeza de la doctora Paola Pavón, prefecta de la provincia. Aquellos que quieran más información del tema o ser parte de estos procesos, ¿a dónde pueden acudir? ¿A través de qué medios se pueden informar?
Bueno, con muchísimo gusto, a través de nuestra página web www.pichincha.gov.es, ahí pueden encontrar en su versión digital 4 guías de turismo. Tenemos la guía de turismo comunitario, tenemos la guía de atractivos de Pichincha, tenemos la guía gastronómica de la provincia y finalmente la guía de avistamiento de aves del Parque Recreacional de Jerusalén. Pero adicionalmente pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, @pichinchagov. Estamos en Facebook como @gobierno Pichincha y también en nuestro canal de Instagram @pichinchaturismo. Este es un canal exclusivamente de promoción turística y está a disposición de toda la ciudadanía. Estimado Roberto, el mensaje a la comunidad, a la demanda, más bien a aquellos quienes hacen turismo en lo local, también recordar que hace unas pocas semanas muy complejo a través de medios virtuales se conocía de los criterios que se daba acerca del tema de seguridad del país y de la ciudad. Lamentablemente eso también afecta a la mirada del país hacia el turismo. Sin embargo, ¿qué decirles a aquellos que miran a estos puntos y a la provincia de Pichincha como un lugar o sitio al que llegar? Sí, claro, con muchísimo gusto. Yo creo que la pandemia nos hizo valorar muchísimo el tener tiempo de esparcimiento y de entretenimiento, ¿no? Yo creo que mucha gente cuando estuvo confinada sin tener un espacio verde, cuando estuvo confinada en un departamento, quizás en una suite o simplemente en su casa, tuvo la necesidad de pensar, de imaginar, el ir y tener contacto con la naturaleza. Y qué mejor que hacerlo a menos de 2 horas de distancia que está la mayoría de nuestros destinos, un poquito más en el caso de Puerto Quito, 2 horas y media. ¿Cómo no hacerlo en nuestra querida provincia que tiene muchísimo potencial, que tiene muchísimos recursos, que tiene muchísimo atractivo turístico, que los sabores son maravillosos, que los escenarios, los paisajes son bellísimos, pero sobre todo que tenemos una diversidad tan amplia como para encontrar cascadas, ríos, montañas, nieve, cacao, café, chocolate, varios productos de múltiples sabores, de múltiples dulzores y también una cultura exquisita plasmada en sus manifestaciones culturales. Recorramos Pichincha, visitemos Pichincha, apoyemos al proceso de reactivación turístico de nuestra provincia, porque si gastamos y consumimos de productos turísticos aquí, ese dinero va a permanecer en la provincia, va a circular en la provincia y va a permitir que más rápidamente podamos levantarnos y de esa manera también contribuir en la reactivación del país. Gracias mil, estimado Roberto Carpio. Hoy junto a nosotros Roberto Carpio, director de turismo de la prefectura de Pichincha, y estamos dialogando acerca del programa Pueblos Vivos de Pichincha, Destinos de Colores, que hoy ha compartido 10 territorios en Pichincha, son declarados como destinos de colores. Gracias mil, estimado Roberto, por acompañarnos en Cero Latitud. Muchísimas gracias, Carlos, y un abrazo a toda la audiencia del programa. Hasta la próxima. Queremos agradecer a la prefectura de Pichincha, en su cabeza la prefecta doctora Paola Pavón. Recordarles además que es importante el fortalecimiento de los productores locales. Como decía Roberto, la pandemia ha sido muy complejo, ha tocado muchos puntos complicados y hoy es necesario que el aporte sea solidario, es decir, desde el consumo de nuestros productores locales hasta la reactivación turística local. Eso ayuda a nuestro país y a nuestros propios productores a tener mejores oportunidades. Además, independientemente del compromiso que se tenga, que es importante y vital, reconocer que nuestra querida provincia es realmente hermosa. Mencionaba con lujo de detalle, Roberto, varios lugares del distrito metropolitano y de la provincia que son maravillosos, que son lugares atractivos, la parroquia de Pintac, por ejemplo, como no, la parroquia de Puellaro en la ruta escondida, o zona norcentral del distrito metropolitano de Quito, en donde están las 5 parroquias y además las 5 maravillosas. Si usted ingresó por el Pisque, está Puellaro. Luego tenemos a la parroquia de Chavespamba, Atahualpa, Perucho y también a San José de Minas, de Puellaro a Perucho, de ahí Chavespamba, Atahualpa, San José de Minas, y cada una de ellas con una
vocación maravillosa. No se diga lo mismo en la zona noroccidental, en donde está Pacto, Gualea, Nono y estas parroquias también maravillosas. Así que apostarle a nuestros productores locales y también a la vocación turística de cada una de ellas. A propósito, si usted quiere más información, a través también de nuestra red en Facebook, Cero Latitudes C, en donde usted encontrará además información local, nacional y temas relevantes que usted siempre le gusta estar informados. Gracias a la Policía Nacional el día de ayer, y hay que decir, gracias al trabajo de comunidad, Policía Nacional se pudo salvar una vida en horas de la mañana, aproximadamente 6 de la mañana, una joven adolescente estaba al borde de la quebrada de Carretas, a propósito la quebrada de Carretas que está en una situación muy compleja y que los vecinos solicitan se tomen acciones, y el alcalde de Quito mencionó que se declarara en emergencia y mencionó además el rubro de $10 millones, si no escuché mal, eso fue lo que dijo en el video que además tenemos registrado en nuestras redes, en las declaraciones del video que tenemos en nuestras redes para la intervención de esta quebrada que está consumiendo de a poco a mucho y que está poniendo en riesgo a varias casas del sector. Aquí usted ve, de hecho, el lugar en donde la Policía Nacional junto a bomberos tuvo que ingresar, tuvieron que cortar una de las mallas, vamos a mirar, para poder ingresar a rescatar a esta adolescente que lamentablemente tomó esta actitud. La Policía Nacional pudo hacer un trabajo oportuno. Oficial del Distrito de Policía Calderón. Al momento tuvimos una situación de crisis en donde pudimos visualizar que una adolescente se quería lanzar a la quebrada, por lo que inmediatamente fuimos alertados por el ECU 911, avanzamos al lugar y tenemos la capacitación, hicimos la socialización sobre negociación policial en situaciones de crisis. Actuamos profesionalmente, activando los debidos protocolos de seguridad, con estrategias técnicas, tácticas de negociación, pudimos salvar la vida del adolescente que se quería lanzar al precipicio. Son bases fundamentales de la Policía Nacional en donde nosotros somos capacitados para este tipo de eventos y así evitar pérdidas humanas. Muchas gracias. Esta información y otras a través de nuestra red social en Facebook, Cero Latitudes C. También la noticia el día de ayer, el alcalde de Quito inauguró la calle Hermano Miguel en el sector de Bellavista, en detalle. En otros temas importantes, vecinos de la manzana B10 en Carapungo realizaron una minga de adesentamiento de su parque, de su espacio público. Otros temas a través de nuestras redes sociales. Esta semana tenemos varios temas importantes. Se realizará una exhibición, desfile otaku. ¿Sabe qué es el otaku? Bueno, los personajes, aquellos vecinos y vecinas que se disfrazan de personajes del anime y de la manga. Esto será el día viernes y sábado en el Centro Comercial Los Quitus. Estaremos allá. También el día jueves, invitados al inicio de la Sembratón, un proyecto ambicioso que pretende reforestar y forestar sectores importantes del distrito junto a varias instituciones públicas y privadas. También tendremos entrevistas, así que invitados a estar pendientes de la red de Cero Latitud. Nosotros nos despedimos agradeciendo su gentil sintonía a los micrófonos de Cero Latitud. Más información a través de nuestros canales. Gracias mil.